Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gateplay, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor le trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y de la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Waldo Quiñones. Así es que bienvenido nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Bueno, y lo prometido es deuda. Les había dicho que iba a exponer los hechos, noticias más importantes de lo que está pasando allá en el campo de batalla en Ucrania. Aunque no hay mucho que exponer. Lo que sí voy a exponer son algunas declaraciones muy importantes, y es que ahora que llega el invierno hay verdaderamente preocupación en la ONU, en Europa y en otras regiones debido precisamente a la catástrofe humanitaria que puede desatarse justamente allá en Ucrania. Una catástrofe, según están hablando la ONU, el señor Antonio Guterres, así también como muchos otros políticos. Una catástrofe. ¿Realmente le preocupa a Europa y Estados Unidos los ucranianos o la catástrofe que se avecina en Ucrania? ¿Realmente les preocupa? Hoy les preocupa mucho los ataques misilísticos de alta precisión por parte de Rusia a la infraestructura civil. Hoy les preocupa que esté destruyendo justamente los depósitos de combustible, de agua, así también como las vías férreas, para que no pueda movilizarse el ejército de Ucrania. Les preocupa ese ataque. Pero no le preocupó ni a Europa, ni a Estados Unidos, ni al señor Antonio Guterres 8 años en los cuales el ejército de Ucrania lanzó ataques indiscriminados en contra de las regiones del Donbass, en contra de la infraestructura civil. Ahí parecía que los medios, ni la ONU, ni los políticos europeos, a nadie le preocupaba. En realidad les preocupa realmente la vida de los ucranianos. ¿O es que más bien están preocupados porque Rusia, con sus ataques de alta precisión este pasado 23 de noviembre, destruyó completamente la infraestructura militar, así también como las vías férreas, por lo cual todas las armas que envía Europa y los Estados Unidos no pueden transportarse al frente de batalla? Eso es lo que les preocupa. El grave descalabro que propinó Rusia a la infraestructura militar, que es la que necesita para alimentar al ejército de Ucrania de combustible y de armamento. Eso es lo que le preocupa, no los ucranianos. Ellos quieren que luche hasta el último ucraniano para ver si debilitan a Rusia. Pero vamos aquí. Lo que le estoy diciendo aquí con esto es que el colapso es inminente después de los ataques perpetrados por Rusia a la infraestructura civil. Se cree y se prevé que habrá una catástrofe humanitaria y que podrían morir por miles de ucranianos. Vamos, entonces, ¿dónde está el triunfo de Ucrania? Cualquier persona con una mente coherente, o cualquier persona, por muy tonta que sea, debe entender que el ejército ucraniano o que la guerra en Ucrania está perdida desde un principio y que es imposible revertir esta realidad. Pero ahora llegamos a la catástrofe. A una catástrofe humanitaria que podría ser devastadora para Ucrania y lo cual conllevaría a toda la nación a un colapso. No lo digo yo. Vayamos a algunas declaraciones importantes solamente para que me vaya entendiendo. En el campo de batalla, pues continúa lo mismo. Lo que sí, el gobierno de Rusia ha expulsado de diferentes regiones al ejército de Ucrania. Por ejemplo, de la región, aquí vamos a las regiones donde ha sido expulsado últimamente el gobierno de Ucrania después de los ataques misilísticos perpetrados en su contra. El gobierno de Ucrania ha sido expulsado de las regiones de Kakhovka y la región de Armyansk, que ha sido totalmente expulsado de ahí el ejército de Ucrania, aunque ahí se encuentran todavía los combates. Eso es lo más importante referente al conflicto, ¿ok? Voy a dejar porque esto es normal, pero vamos aquí. Esto ya no importa en el campo de batalla porque la catástrofe en Ucrania se viene. Y esto ha deteriorado completamente toda la situación para el ejército de Ucrania. Vamos aquí a lo que dijo el señor Alexander Lukashenko, el primer ministro de Bielorrusia. Si Kiev quiere permanecer y no morir, o no quiere que mueran en grandes números, es difícil el conflicto y debe ser detenido. De lo contrario, la destrucción de Ucrania será en su totalidad. El colapso de Ucrania será total. Así lo dijo el señor Alexander Lukashenko. El colapso total.
Vamos ahora a lo que dice precisamente la señora Angela Merkel referente no a esto, sino cómo el conflicto se fue agravando. Mire, por ejemplo, la señora Angela Merkel, la ex canciller justamente de Alemania, Angela Merkel declaró en una entrevista para la revista Der Spiegel, explicada este jueves que a finales de su mandato en el 2021 no pudo influir en el desarrollo de la crisis en Ucrania y organizar una negociación con Rusia a nivel europeo sobre la problemática como hubiera querido. Merkel asentó que para ella el conflicto entre Moscú y Kiev no fue una sorpresa. Los acuerdos de Minsk fueron erosionados en el verano de 2021, después de que los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Joe Biden y Putin, se reunieran. Quise establecer un formato de debate europeo independiente con Putin, con Vladimir Putin, un debate independiente. De nuevo, con el presidente francés Emmanuel Macron y el Consejo de la Unión Europea, relató. Sin embargo, varios mandatarios europeos se opusieron a tal idea. Por lo que Merkel ya no tuvo fuerzas porque todos sabían que desaparecería en otoño, o sea, antes de irse. Sin embargo, en esta línea, la ex jefa del gobierno alemán como que preguntó a algunos de sus colegas comunitarios, ¿por qué no se ponen en contacto? ¿Por qué no dicen algo? Uno dijo, es demasiado grande para mí. El otro se limitó a encoger los hombros. Habla justamente de los gobiernos de Francia y de Inglaterra, que realmente no hicieron nada para hablar o tratar de evitar que este conflicto se escalara. Asimismo, la exmandataria expresó que los acuerdos de Minsk, que fueron sellados en el año 2015 y congelaron los combates en el Donbass hasta el inicio de la operación militar rusa en febrero de este año, permitieron a Ucrania hacerse más fuerte y resistente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no olvidemos que el señor Petro Poroshenko había afirmado justamente que los acuerdos de Minsk solamente los habían firmado para dar tiempo justamente a que el ejército de Ucrania se fuera revitalizando, que el gobierno de Ucrania, los gobiernos europeos fueran apoyando militarmente e instructores de Europa a apoyar al ejército de Ucrania para hacerlo fuerte y luego lanzar un ataque en contra de las repúblicas separatistas. Así fue todo. Esto fue lo que sucedió. Pero voy a dejar, o sea, en pocas palabras, la señora Angela Merkel hizo todo lo posible por evitar que este conflicto se diera. Quería cumplir con los acuerdos de Minsk, pero justamente los otros gobiernos europeos no hicieron absolutamente nada. Y supuestamente tampoco tienen poder. Están esperando que sea justamente el gobierno de Estados Unidos quien tome las decisiones. O sea, al final, Europa solamente depende de los Estados Unidos. O sea, obedecen y hacen lo que les indica el gobierno de Estados Unidos. Eso es lamentable para mis hermanos europeos que tengan este tipo de personajes al cargo o al frente de sus naciones. Pero vamos, le dije de la catástrofe. Estoy hablando de la catástrofe que se avecina. Y todavía con una catástrofe que ya está pegando, un invierno que ya llegó en Ucrania, vea usted lo que dijo el señor Jens Stoltenberg. Este viernes, 25 justamente de noviembre, el jefe de la OTAN destacó que el apoyo de la Alianza Atlántica se extenderá durante el tiempo que sea necesario, añadiendo que la ayuda para Kiev es el asunto más urgente para el bloque militar. Claro, el bloque militar, no para los ciudadanos europeos, pero sí para el bloque militar. Escuche usted, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha declarado este viernes durante una rueda de prensa que la alianza seguirá enviando ayuda militar a Ucrania porque ello aumenta las oportunidades para alcanzar la paz. Alcanzar la paz echándole más leña al fuego. Me parece que es lo más ilógico y más absurdo que he escuchado, pero bueno, cuando se tiene a psicópatas dirigiendo estos organismos, esto se puede escuchar en el conflicto en Ucrania. Por supuesto, Ucrania tiene derecho a defenderse, claro, y que Rusia no lo tiene. No lo tiene Palestina, no lo tienen las naciones como Irán, o sea, como Siria. No pueden defenderse ellos no tienen derecho a defenderse, deben dejarse ser atacados por Israel o por Estados Unidos, o sea, para que vean la hipocresía y doble estándar. Por supuesto, Ucrania tiene derecho a defenderse y ayudamos a Ucrania a reclamar su derecho. Por lo tanto, la mejor manera de aumentar la posibilidad de una solución pacífica es apoyar a Ucrania, sostuvo. Stoltenberg destacó
que el apoyo de la Alianza Atlántica extenderá durante el tiempo que sea necesario, añadiendo que la ayuda para Kiev es el asunto más urgente en el bloque militar. No nos echaremos atrás. Paralelamente, el jefe de la OTAN subrayó que cualquier guerra termina en negociaciones, pero el transcurso del diálogo depende de lo que ocurra en el campo de batalla. Según Stoltenberg, no habrá ninguna paz duradera en caso de que Rusia gane por la vía militar en el conflicto. Por este motivo, defendió la necesidad de asegurar que la asistencia occidental ayude a Kiev a alcanzar una paz que garantice su soberanía. Mire, esta es una incongruencia total. ¿Cuál soberanía? O sea, van a insistir como el señor Volodymyr Zelensky, que va a retomar las repúblicas que hoy se unieron a Rusia y al mismo Crimea. ¿Realmente creen que realmente Rusia lo va a permitir? Si estamos hablando justamente de que va a empezar a colapsar Ucrania y que a Jens Stoltenberg no le importa ni un ucraniano, solamente seguir apoyando, incrementando, empujando a Europa a seguir financiando, a seguir comprando armamento a los Estados Unidos y a enviar su propio armamento para seguir engrosando la enorme cantidad de dinero que están obteniendo la empresa armamentística, especialmente el complejo militar tanto de Francia, de Alemania, de Estados Unidos. Esto es lo que les interesa, engrosar justamente a estas empresas, hacerlas más lucrativas con este conflicto, extenderlo para seguir haciéndose agosto y al mismo tiempo con la corrupción que hay dentro del gobierno de Ucrania y la corrupción que hay en todo Occidente, están convirtiendo en un agujero negro donde todo el dinero, los cientos y miles de billones de dólares que están enviando a Ucrania, se los están repartiendo las grandes empresas, los oligarcas ucranianos y los grandes políticos de Europa. Realmente, pero veamos aquí, esto no para que vea la estupidez que hay. Por otra parte, añadió que los países europeos y el resto del mundo también atraviesan tiempos difíciles a causa de las altas tasas de inflación y crisis energética. Todos estamos pagando un precio por la guerra de Rusia contra Ucrania. Todos, yo me pregunto, todos. Pregúntele al señor Jens Stoltenberg, usted, hermano europeo, pregúntele, ¿realmente Jens Stoltenberg está pagando un alto precio? Con los sueldos descomunales que ellos mismos se pagan y con la corrupción que llega bajita la mano a estos dirigentes, ¿realmente ellos están pagando las consecuencias? Si le piden al ciudadano de a pie, al trabajador o trabajadora, que se racione, que no utilice la energía, que no se bañe muy a menudo para ahorrar energía porque hay una crisis, que inclusive si puede evitar y si no puede comprar comida, que no lo haga. O sea, ellos sí, el pueblo que se sacrifique. ¿Se estará sacrificando el señor Jens Stoltenberg? ¿Se está sacrificando el señor Pedro Sánchez? ¿O por qué no Annalena Baerbock? ¿Se está sacrificando algún político? Realmente no. Siguen viviendo como reyes y siguen tomando decisiones que afectan directamente a todos los ciudadanos europeos. Ahora, dice que hay que sacrificar más. Entre otros aspectos, Stoltenberg indicó que el conflicto demostró la peligrosa dependencia de los países de la OTAN del gas ruso, por lo que instó a evaluar tales dependencias no solo de Rusia, sino de otros regímenes autoritarios, sin olvidar China. En este sentido, enfatizó que el bloque debe incrementar su resistencia. ¿Cuál resistencia? Mire, cuando uno escucha esto, o sea, supuesta dependencia, ¿y qué está pensando? ¿No es acaso esta crisis energética, esta problemática y esta inflación que está sufriendo toda Europa, no es culpa justamente de haber iniciado esta guerra en contra de Rusia? ¿No es acaso por sus acciones en contra de Rusia? El bloqueo a la energía, el bloqueo a las diferentes embarcaciones de Rusia, el bloqueo y el robo de sus activos. ¿No es esto? O sea, ellos empujaron a sus economías a esta problemática y quieren culpar a Rusia, cuando Rusia era prácticamente el socio más fiable de energía para toda Europa. Y hoy están pagando 4 o 5 veces más el precio real de lo que vale el producto. ¿Pero culpa de quién? Culpa de ellos. Esto es para que vea cómo el señor Jens Stoltenberg no trabaja ni para la seguridad de los europeos,
ni para la seguridad de nadie, sino trabaja y habla únicamente en beneficio de los intereses del Departamento de Estado, especialmente al complejo militar, que es el que le conviene a los Estados Unidos y, por supuesto, a las empresas estadounidenses, que son las que salen ganando con esta problemática de la crisis energética que vive Europa. Pero bueno, voy a dejar ahí esto no para que vea cómo estos señores insisten en que tienen que ganarle la guerra a Rusia en el campo de batalla. Estamos diciendo, la ONU, el señor Alexander Lukashenko, están diciendo, no solamente ellos, sino, ¿verdad? Las personas conscientes saben que el colapso viene para Europa. Yo le pregunto, ¿qué va a pasar cuando empiece a morir por cientos de personas congeladas en Ucrania? Sí, porque ya no tienen agua, ya no tienen luz, ya no tienen abastecimiento de combustible, de comestibles. Prácticamente la crisis ha iniciado en Ucrania y con el verano, con el invierno que ha llegado más temprano y ya afectando directamente, esto se va a convertir en un infierno. O sea, viene el colapso de Ucrania. Esto es lo que le preocupa al señor Jens Stoltenberg. No les preocupa la infraestructura que ha sido destruida, les preocupa que Rusia les está ganando y los está dejando sin ningún tipo de movilización. No podrán movilizar a los ejércitos y esto hace que Rusia lleve la ventaja en todos los sentidos. Pero bueno, si quieren seguir los hermanos europeos sacrificándose, escuchando a estos personajes como Jens Stoltenberg, al señor Josep Borrell, y creer que van a seguir creando un jardín muy hermoso, mientras que el resto es una jungla, pues yo creo que el resto se va a convertir en un jardín y Europa se va a convertir en la jungla, y una jungla muy peligrosa, porque cuando la gente tiene hambre, cuando la gente necesita comer, va a salir a buscar donde se encuentre, y ahí empezará la verdadera revuelta de toda Europa. Pero bueno, cada quien, aquel que piense, estoy diciendo, es el colapso de Ucrania ha comenzado. Así es que es el colapso y con esto una derrota total para todo el ejército ucraniano y todo aquel que se encuentre luchando al lado de Ucrania. Pero bueno, ahí tiene lo último, las declaraciones y lo que se viene, el invierno. Uno de los inviernos más fatales que va a vivir Ucrania y toda Europa. De lo que siga pasando, su servidor seguirá informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.